Gracias, presidente. Como decía el senador Berna, nosotros somos nuevos en este Senado, el bloque que me toca representar somos nuevos, pero sí fijamos una posición en la Cámara de Diputados. Y claramente nosotros, cuando nos tocó en la Cámara de Diputados votar este proyecto, sostuvimos en ese entonces que no estábamos hablando de una expropiación, sino estábamos hablando de una confiscación. Aclarando que entiendo el espíritu de muchos de los senadores que votaron afirmativamente en su momento, entendiendo que iban en la búsqueda de una soberanía energética, que era una herramienta para la búsqueda de la soberanía energética, que YPF es algo que tiene que ser del Estado. Compartiendo también que hoy tiene un buen management, sería bueno que nos planteemos darle acuerdo en el Senado al presidente de YPF para que no nos suceda nunca más que haya un presidente que no tenga los valores, la capacidad, la hidalguía, el coraje para llevar adelante esto que nos estamos planteando aquí. Tal vez sería un buen proyecto de ley para que presentemos y acompañemos todos. Si coincidimos en que debe ser una política de Estado perdurable en el tiempo por personas que entiendan de la materia y hablen en términos de hidrocarburos de nuestro país. Ahora, nosotros sostuvimos que era un proyecto confiscatorio, porque no puedo dejar de coincidir con la senadora Montero. ¿Cuáles fueron los costos que nos generaron ese procedimiento aberrante? Que entraron tirando máquinas de escribir por la puerta, sin sentar las bases de lo que dice la ley, que sentémonos, propongamos los sujetos a expropiación ese bien y definamos cuál es el precio. Porque lo que está claro es que a la Argentina le ha hecho mucho daño ese proyecto y esa propuesta. Pero claro, al momento de la sanción de la ley 26741, y coincidiendo con el senador Berna, que hay tal vez un Senado anterior, un Senado actual, tal vez coincidiendo con el discurso de la presidenta en la apertura de sesiones ordinarias, donde hay una apertura al diálogo, a la búsqueda del consenso. En aquel entonces, en el momento de sanción de esa ley, el INDEC era el INDEC que hablaba de la inflación que teníamos. La Argentina era la del crecimiento a tasas chinas, pero una catástrofe total en los servicios públicos de nuestro país. Aquí votaban, o votábamos los argentinos, la prórroga de las leyes de emergencia económica, después de crecer 10 años, como muchos senadores del oficialismo. ¿No es hora que también discutamos eso? ¿No es hora que le divulgamos las atribuciones al Congreso, entendiendo que el Congreso tiene que ser una herramienta de resolución de los problemas para que los argentinos vivamos mejor y no una discusión de obstáculos entre oficialismos y opositores en función de quién traba más a quién, que es a lo que nos sometieron durante muchos años este gobierno? A ver quién estaba de qué lado. El único lado que tenemos que estar es el del lado de los argentinos. Entendiendo de que si discutimos una expropiación y le devolvemos a la Argentina una herramienta central que es YPF, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Pero las formas nos han hecho un daño inmenso. Pero si acá había un señor, un ministro de Economía, que explicaba que Repsol iba a pagarle a la Argentina. El mismo ministro de Economía, que ahora me tocó escucharlo a mí desde el otro lado, con un nuevo Senado, que dice que tenemos que pagar. Y yo no me creo ni que nos tenían que pagar a nosotros. Sí creo que cuando uno expropia tiene que pagar. Pero lo que no puede ser es que son las mismas personas que nos decían otra cosa. ¿No es más lógico venir a plantear lo que escucho en muchos senadores, que nosotros queremos tener nuestra matriz energética, nuestra soberanía energética, que claramente no es YPF la soberanía energética, ¿eh? La soberanía energética es de las provincias y de la nación. YPF es un instrumento básico, central, importantísimo para lograrlo, pero la soberanía es de las provincias y de la nación. Y después, escuchar discursos como que hemos logrado el punto de inflexión a partir de lo cual logramos torcer el rumbo. Pero digo, pero si estos son los señores que firmaban los balances para que salgan los 155% de giro al exterior, el 140% de giro al exterior, pero no son estos señores los que nos vienen a explicar que ahora pusieron el punto final. ¿No era más fácil
¿Hacer cumplir la ley y controlar las concesiones? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ahora, yo siento que no encuentro antecedentes, seguramente los abogados, que yo no lo soy, encuentren antecedentes de una intervención de esta manera, por decreto, sobre una sociedad comercial, como se hizo a posteriori por el gobierno nacional. Yo no encuentro antecedentes democráticos de esa manera. Mientras tanto, mientras ese costo se producía, como decía la senadora Montero, y muchos senadores preopinantes, ¿qué pasó en la Argentina del 2003 al 2012? Este gobierno es el mismo, ¿no? ¿Qué pasó en la Argentina? La producción de petróleo y gas se redujo de 44.000 millones de metros cúbicos a 33.000 millones de metros cúbicos. 33.200 para ser más concreto según el Instituto de Energía argentino. Entonces yo digo, ¿es válido el relato de que como consecuencia del masivo consumo que generó este gobierno no alcanza para sostener la matriz energética? No, claramente no, los números lo muestran por sí solos. Claramente la Argentina creció, y bienvenida que la Argentina crezca. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué falló, le diría al senador Mayans, en Argentina para que nos pase lo que nos pasa? ¿Por qué no estamos discutiendo lo que tenemos que discutir de verdad? Que es una ley de hidrocarburos, sostengo, adhiero. Era que compartamos todos, las provincias petroleras, las no petroleras. La Argentina necesita que nos pongamos de acuerdo. Me pareció fantástica la reunión de labor que hubo hoy, y lo quiero decir. Más allá de las banderías políticas, estamos discutiendo cómo vamos a tratar e integrar la nueva Comisión de Seguridad, que nos implica y nos abarca a todos. A todos nos pasa el narcotráfico, a todos nos pasa la inseguridad, a todos nos pasa la violencia. No nos podemos acostumbrar a esas cosas. Entonces, estos temas son para tratarlos de esta manera. Yo digo, el costo fue gigantesco. Si se hubieran hecho las cosas bien, hoy seguramente la tasa de interés de estos bonos, que bien explicaba el senador Fernández, podrían ser en vez del 8 promedio del 4%. ¿Por qué Petrobras puede y nosotros no podemos? ¿Cuál es la diferencia? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién pagó esto de hacer las cosas mal? Yo claramente siento que fuimos los argentinos, una vez más. El precio de las naftas crecieron más de 80%, como se dijo recién, el gasoil un 100%, el ANSES y la banca pública sostuvieron YPF. ¿Pero produjo más YPF o produjo menos? En estos 2 años cayó el 7% la producción. YPF, que es una herramienta central, solo implica el 30% del mercado y del sistema. Para hacer una verdadera revolución energética y llegar al autoabastecimiento como corresponde, tenemos que lograr meter a todos en el sistema. O vamos a ir convalidando que a YPF se le paga el gas, 7.5 dólares el millón de BTU contra el resto $2. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Entonces, yo creo que es hora de que nos pongamos de acuerdo. Yo sí creo claramente que la Argentina tiene que tener un acuerdo. Pero es muy difícil acompañarlo. Porque todos los que estamos acá estaríamos de acuerdo en acompañarlo. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en acompañar, tener un acuerdo de una discusión de fondo de la Argentina? Pero no de esta forma. No de esta forma. No así. Yo lo escuchaba el senador Fuentes, que le preguntaba al senador De Angelis, ¿qué piensa la gente común cuando va en la calle? Y yo digo, piensa tantas cosas. ¿Sabe qué piensa? No está, lástima. En verano no tiene luz. En invierno no tiene gas. Los servicios públicos son un desastre. La gente viaja amontonada. Los teléfonos no andan, las tarifas están desreguladas, pero no andan los teléfonos celulares. No tenemos una matriz energética. No tenemos una matriz energética y con esto no se resuelve. Es un instrumento, pero con esto no lo resolvemos.
Entonces lo que le pasa a la gente es que no puede creer en la dicotomía de un país que creció, como creció la Argentina, con lo que le pasa todos los días. Y eso es o relato o algo está mal. Y lo tenemos que cambiar, y lo tenemos que cambiar entre todos. Por eso nosotros, presidente, entendemos que votar por el no, es decir, en la Argentina vale quedarse con las empresas sin pagar. Votar por el sí sería convalidar un proceso que nació mal, que no tiene una evaluación que uno considere correcta, que no está claro que mida los impactos que tenga que medir, y nuestra posición va a ser la de abstenernos, que creemos que es la mejor contribución que le podemos hacer a los argentinos, entendiendo que este problema que generó este gobierno, lo tendría que haber resuelto este gobierno, pero que lo va a terminar resolviendo y pagando otros gobiernos durante muchos años por una clara mala política energética que venimos sufriendo los argentinos hace ya más de 10 años. Nuestra posición va a ser la de abstención, siendo coherentes de origen en haber votado en contra en la Cámara de Diputados como consecuencia de sentir que íbamos camino no a una expropiación, sino a una confiscación, y ahora nos vamos a abstener entendiendo las posiciones que he expresado. Muchas gracias. Gracias, senador Santilli. Senador Giustiniani tiene la palabra.